Estaba tomando mi café mañanero en el porche de mi casita en Querétaro, con el sol bañando de luz cálida el jardín que he cuidado por años, cuando mi celular vibró con un mensaje que me hizo derramar la mitad del café en mi regazo. Era de una agente inmobiliaria que apenas recordaba a Sofía. La oferta de tu hija ha sido aceptada. Fecha de cierre el próximo mes. Parpadeé, mirando la pantalla, y lo leí otra vez. Mi hija Elena había comprado una casa y no me había dicho ni una palabra. A mis 62 años, pensé que ya había enfrentado las sorpresas de la vida con calma. Pero esto me pegó duro. Elena siempre ha sido de esas mujeres que van al son de su propio tambor. Pero esperaba, o más bien, quería que para algo tan grande como esto, al menos me lo consultara. No éramos extrañas. Éramos madre e hija. Y yo la había ayudado antes con el proceso de la hipoteca. Le expliqué los impuestos. Revisamos colonias juntas, imaginando que sería un camino compartido. Dejé el café a un lado, con las manos temblándome un poco, y la llamé. Contestó al segundo timbre, con una voz alegre y relajada, como si estuviera hablando de la lista del súper, en lugar de una compra que cambia la vida. «Hola. Ma, ¿ya te enteraste?», preguntó, con un tono chispeante. «Yo acabo de recibir el mensaje», logré decir, con la mente a 1000 por hora. «¿Compraste una casa? ¿Cuándo? Oh, ¿la semana pasada?» «Ya está todo listo», dijo ella, con una risita ligera. Había un toque de orgullo en su voz, pero también un dejo de secreto que no pude ignorar. Me hundí en la silla. La brisa matutina no hacía nada para calmar el calor que me subía por el pecho. Una mezcla de orgullo, incredulidad y preocupación se arremolinaba en mi estómago. Esto no era cualquier casa, era una declaración, y no tenía idea de qué significaba, ni para quién era realmente. Mientras estaba ahí, aferrándome a mi taza de café como si fuera un salvavidas, me di cuenta de que entender la decisión de Elena iba a requerir mirar atrás, a todo lo que había moldeado nuestra relación, las decisiones, los silencios, las expectativas no dichas. Me recosté en la silla, dejando que el sol calentara mis brazos, y mi mente viajó a años atrás. La jugada audaz de Elena me recordaba patrones que han marcado toda mi vida, patrones que intenté navegar, ajustar y a veces escapar, pero que siempre parecían seguirme como sombra. Mis padres tenían favoritos, aunque nunca lo decían de frente. Aprendí desde chica que los logros no siempre traían reconocimiento. Mi hermano menor, Javier, podía salir del paso con su carisma y esfuerzo a medias, y lo aplaudían. Yo podía esforzarme el doble, y los aplausos siempre iban a otro lado. Con Elena, quise romper ese ciclo. Quería que supiera lo que es sentirse vista, reconocida, escuchada. Y aún así, mientras se convertía en la mujer independiente que es hoy, veía destellos de esos viejos patrones, su tendencia a actuar primero y contar después, a proteger su autonomía por encima de todo. No podía evitar recordar mi propia juventud negociando un espacio en las charlas familiares, aprendiendo a expresar mis opiniones con suavidad para no ser ignorada, viendo a mis hermanos y primos deslizarse por oportunidades por las que yo tenía que pelear. Esas experiencias me enseñaron a valorar la independencia, a atesorar las decisiones que tomaba sin necesitar la aprobación de nadie. Fue una lección nacida de la necesidad. Sí, pero también de la claridad. La vida no espera permisos, y yo tampoco. Recordaba las tardes largas en nuestra cocina chiquita, llenando solicitudes para la universidad, mientras mi hermana se relajaba en su cuarto, celular en mano, y mis padres se desvivían por sus planes. De mí esperaban gratitud. A ellos les daban admiración. Ahora,
viendo a Elena maniobrar su vida con esa determinación silenciosa, sentía una oleada de empatía mezclada con ese pinchazo familiar de resentimiento. Entendía su necesidad de actuar sin interferencias, pero no podía sacarme la inquietud. La historia tiene una forma de repetirse, y los ecos de mis propias decisiones susurraban advertencias que no podía ignorar. Pasé el dedo por el borde de mi taza de café, pensando que entender las acciones de Elena iba a requerir paciencia, perspectiva y un equilibrio cuidadoso entre orgullo y preocupación. Volví a mirar el anuncio de la propiedad, con las manos temblando ligeramente mientras la realidad se asentaba. Elena no solo había comprado una casa para ella, cada detalle en los documentos, cada cuarto, cada metro cuadrado, cada nota en el reporte de inspección señalaba un hecho innegable. Esa casa estaba pensada para casopar y acomodar a su suegra y su familia. Me hundí en el sofá, con la luz de la tarde proyectando sombras en la sala, e intenté procesarlo. Elena siempre ha sido considerada ferozmente protectora con los suyos, pero esto se sentía diferente. Era una decisión que iba más allá de su propia vida, una que tocaba mi lugar en ella sin siquiera una charla previa. Una mezcla de orgullo y conmoción crecía en mí. Admiraba su generosidad, pero el dolor de sentirme excluida cortaba más hondo de lo que esperaba. Repasé sus palabras de nuestra breve llamada esa mañana. Había un toque de orgullo en su tono, una alegría casual que ahora parecía casi una distracción. ¿Acaso pensó en cómo me sentiría? Sentí un nudo de preocupación apretándose en mi estómago. ¿Cuánto de su decisión fue pensando en la comodidad de la familia y cuánto sin considerar la mía? Imágenes de la casa cruzaban por mi mente: la cocina amplia, la sala espaciosa, la recámara de invitados que probablemente imaginó para su suegra. Cada detalle gritaba que yo había quedado fuera de la ecuación. Siempre esperé que, para cuando Elena tomara decisiones tan grandes, pudiéramos hablar con libertad, con confianza, pero ahora la incertidumbre nublaba mis pensamientos. Dejé los documentos a un lado y me froté las sienes, tratando de calmar mis emociones. Elena había tomado las riendas de su vida, como debía ser, pero esta elección, esta decisión cuidadosa y deliberada, levantaba preguntas que no estaba lista para responder. Preguntas sobre prioridades, lealtades y mi lugar en su mundo. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa. Mi celular vibraba constantemente, cada notificación cargando un pequeño peso que se acumulaba en mi pecho. Los mensajes de Elena llegaban, cuidadosamente redactados, alegres, pero sugerentes. Pensé en añadir una recámara para mamá. Le encantaría. O el patio sería perfecto para que todos nos juntemos. Quizá un espacio para tus sillas de jardín favoritas. Hasta sus sugerencias más inocentes llevaban un mensaje implícito. Se esperaba que yo me adaptara, que estuviera contenta, que diera mi visto bueno. Luego vinieron las llamadas de mi cuñada, Adriana, con un tono que destilaba preocupación casual. Sofía, sé que Elena ha pensado mucho en la comodidad de todos. Es una casa tan bien planeada. Estás orgullosa, ¿verdad? Podía sentir la presión en sus palabras, el suave empujón de alguien que quería lo mejor, pero ya estaba metida en el plan. Me senté en mi cocina, con el zumbido del refrigerador llenando el silencio, e intenté ordenar mis emociones. Una parte de mí quería retroceder y admirar la consideración de Elena, cómo anticipaba las necesidades de la familia, la generosidad de sus intenciones. Pero otra parte de mí se erizaba. ¿Por qué había tomado estas decisiones sin consultarme? ¿Por qué su planeación había excluido por completo mi perspectiva, mis sentimientos? Volví a leer los documentos de la casa.
trazando las líneas que mostraban recámaras extra y espacios más amplios. Imaginé reuniones familiares, risas llenando cuartos que ni siquiera había elegido. Y mi corazón se retorcía de ansiedad. La inquietud no era solo por el espacio o el control. Era la sutil comprensión de que mi voz había sido empujada casi a un lado en favor de la visión de alguien más, incluso en mi propia casa. La intrusión de sus expectativas era palpable. Cada llamada, cada sugerencia, incluso los comentarios casuales en el brunch, se sentían como pequeños jalones en la cuerda de mi autonomía. Quería responder con firmeza, pero dudaba, balanceando la empatía con el impulso de autoprotegerse. No veía aún cómo afirmarme sin crear una brecha que no estaba lista para manejar. Dejé el celular y exhalé lentamente. La presión crecía. Invisible, pero implacable. Y sabía que si no encontraba una forma de trazar límites claros pronto, la tormenta silenciosa se convertiría en un huracán. Para el final de esa semana, las sugerencias constantes y las indirectas cuidadosamente redactadas habían acumulado un peso que ya no podía ignorar. Me senté en la mesa de la cocina, celular en mano, sintiendo esa mezcla familiar de ansiedad y resolución que había acompañado tantas charlas difíciles en mi vida. Los mensajes de Elena esperaban, cada uno un empujoncito disfrazado de consideración. La sala podría necesitar más asientos si mamá viene. ¿No crees? Estaba pensando que el patio sería perfecto para reuniones familiares. ¿Quizá también te guste? Tomé aire y finalmente escribí una respuesta, con los dedos temblando ligeramente. «Elena», comencé, con la voz firme aunque mi corazón latía rápido. «Sé que lo haces con buena intención, pero esta casa es tuya, no mía, y no es un espacio que pueda dirigir o controlar. Las decisiones sobre ella son solo tuyas, y eso incluye quién vive ahí o quién la visita. No tomaré esas decisiones por ti, y no puedo avalar cambios que no hemos hablado antes». Le di enviar y de inmediato sentí una mezcla extraña de alivio y aprensión. Alivio porque había dicho mi verdad, finalmente marcando los límites que había guardado en silencio tanto tiempo. Aprensión porque sabía que afirmarme no sería recibido con calma. El tono de Elena en su siguiente mensaje confirmó mis temores. «No quería molestarte. Solo quería incluirte». Las palabras eran educadas. Pero había una tensión debajo, un leve rechazo disfrazado de preocupación. Esa noche hablé con Adriana, mi cuñada, quien había estado involucrada en pasar sugerencias desde su perspectiva. Le expliqué, con suavidad pero firmeza, que no podía participar en moldear los planes de la casa. Hubo una pausa breve en la línea antes de que dijera: «Entiendo. Sofía, ¿pero sabes que seguirán intentando?» Exhalé lentamente, mirando la mesa de madera gastada. Sabía que tenía razón. Al tomar posición, había cambiado el equilibrio. Los empujoncitos suaves probablemente se volverían más insistentes, quizá hasta más personales. Pero por primera vez en semanas, sentí un pequeño pero inconfundible destello de empoderamiento. Les había recordado a todos, incluyéndome a mí misma, que mi voz, mi paz y mi autonomía importaban. Cerré el celular y me recosté en la silla, dándome cuenta de que el verdadero desafío no era solo defender la casa, era defender el principio detrás de ella, y en el fondo de mi mente sabía que esto era solo el comienzo. Las apuestas eran más altas ahora, y el camino adelante requeriría nervios firmes, palabras cuidadosas y una resolución inquebrantable. Los días siguientes estuvieron llenos de una presión silenciosa e implacable que me carcomía los nervios. Mi celular vibraba casi sin parar. Cada notificación un pequeño peso en mi pecho. Los mensajes de Elena llegaban uno tras otro, cuidadosamente redactados, educados pero insistentes. «Sé que quieres a mamá, Sofía.
Tal vez la recámara de invitados podría ajustarse para su comodidad. Otro decía: el patio quedaría precioso si todos pasamos tiempo juntos. ¿No haría eso feliz a todos? Cada mensaje llevaba un trasfondo sutil, se esperaba que participara, que aprobara, que me sintiera complacida. Luego vinieron los empujoncitos en redes sociales. Elena publicaba fotos de la casa con leyendas como: imaginando a la familia disfrutando este espacio. A mamá le encantaría y me etiquetaba suavemente, como diciendo: mira, estás incluida, aunque no te des cuenta. Pasaba rápido las publicaciones, intentando que las palabras no dolieran. Pero la inquietud se asentaba en mi estómago. Las llamadas seguían breves, casuales y perfectamente educadas en la superficie. Pero cada una un recordatorio de que los planes de la familia avanzaban sin mi consentimiento. Adriana llamó, con un tono suave pero firme. Sofía, sabes lo considerada que ha sido Elena, planeando para la comodidad de todos. Seguro estás orgullosa de ella. ¿Verdad? Podía sentir la presión en su voz. Un leve tirón a mi conciencia. Me hundí en mi sillón, con las manos temblando ligeramente, e intenté calmar mis pensamientos. Una parte de mí quería sentir, sonreír, dejar que el peso de las expectativas se deslizara de mis hombros. Pero otra parte de mí se erizaba. Ya había dejado claro de quién eran estas decisiones. Cada mensaje, cada llamada, cada foto se sentía como una erosión sutil de mis límites. Conforme avanzaba el día, me di cuenta de que la presión sutil había comenzado a afectar mi sueño, mi apetito, incluso mi concentración en el trabajo. La ansiedad se mezclaba con frustración, y por primera vez en semanas, me pregunté si podría mantener los límites que tanto me había costado establecer. El insistente empujoncito, educado en la superficie, dejaba una sensación de duda persistente. Me froté las sienes y dejé el celular, sabiendo que si no encontraba una forma de contrarrestar estas presiones pronto, la manipulación silenciosa escalaría a algo mucho más invasivo. La tensión se enroscaba en mi pecho, y en el fondo sabía que la verdadera prueba se acercaba a una confrontación que demandaría cada gramo de resolución que pudiera reunir. Apenas me había acomodado para una noche tranquila con un libro, cuando el sonido de llantas crujiendo en mi entrada hizo que mi corazón diera un brinco. Miré por las persianas y me quedé helada. La camioneta de la suegra de Elena estaba estacionada justo frente a mi casa. Y detrás, las risas de los niños resonaban demasiado familiares, demasiado fuertes. Salí, aferrándome a mis llaves como si fueran un salvavidas, y los vi avanzar hacia la puerta como si fueran los dueños del lugar. Mi pulso se disparó, la adrenalina picándome la piel. Dije, con la voz temblorosa pero firme. No pueden entrar. La suegra de Elena pareció sorprendida. Luego sonrió levemente, con un dejo de exasperación en los ojos. Sofía, pensamos que sería más fácil si nos instalábamos mientras Elena está en el trabajo. Es solo por un ratito. Su tono era calmado, educado, pero la presunción de derecho me revolvió el estómago. Apreté los dientes. No. Esta es mi propiedad. Están invadiendo. No van a entrar. Por un momento. Un silencio tenso se apoderó del aire. Los niños, ajenos a lo que estaba en juego, corrieron hacia la puerta. Pero bloqueé su camino. Cada instinto me gritaba que mantuviera la calma, que evitara escalar. Pero el miedo y la frustración se enroscaban fuertemente en mi pecho. Esto ya no era solo una discusión. Mis límites estaban siendo violados de la manera más extrema posible. Marqué al 911, intentando mantener la voz firme mientras explicaba la situación a la operadora. La mujer en la línea escuchó pacientemente y me aseguró que los oficiales llegarían pronto.
Podía escuchar a la suegra de Elena murmurando, intentando justificar sus acciones. Pero la ignoré, minutos después. Las luces rojas y azules destellaron en la entrada. 2 oficiales se acercaron, profesionales y decididos. Hicieron preguntas, escucharon explicaciones y luego, sin dudar, informaron a la familia que estaban invadiendo y debían irse de inmediato. La suegra de Elena protestó, pero la autoridad en el tono de los oficiales no dejó espacio para negociar. Observé, tensa y temblando, mientras la familia recogía sus cosas y se iba, los niños mirándome con ojos confundidos. La camioneta se alejó, dejando un silencio que se sentía pesado pero liberador. Cerré la puerta con llave, respirando hondo, con la adrenalina aún corriendo por mis venas. Por primera vez en días, sentí un destello de control, de seguridad restaurada. Aunque la amenaza inmediata había terminado, sabía que esta confrontación lo había cambiado todo. Los límites que había luchado por mantener ya no eran abstractos, habían sido puestos a prueba. Y había sobrevivido. Pero el peso emocional persistía. Un recordatorio de que la vigilancia sería necesaria en los días por venir. Me hundí en el sillón junto a la ventana, con la luz de la tarde proyectando sombras largas en la sala, y solté un suspiro lento que no sabía que había estado conteniendo. La adrenalina se había desvanecido, dejando un zumbido silencioso de agotamiento, pero también una claridad que era extrañamente liberadora. Por primera vez en días, quizás incluso semanas, sentí que los límites que había establecido finalmente se solidificaban no solo en papel, sino en las mentes de quienes los habían probado. La casa estaba en calma ahora, con el leve zumbido del refrigerador y el canto ocasional de los grillos afuera, marcando un regreso a la normalidad. Me permití reflexionar sobre lo que acababa de pasar: la invasión, la confrontación, el miedo, el latido furioso que me recordaba que estaba viva y capaz de defenderme. Había sido una prueba, sí, pero una que demostró algo esencial: podían afirmar mi autonomía, sin renunciar a mi integridad. Pensé en Elena, en sus intenciones, en su independencia y en el delicado equilibrio entre amar a alguien y permitirle tomar sus propias decisiones. La vida de mi hija era suya para construir, como la mía era mía para proteger. En ese momento, la preocupación y la frustración que me habían pesado tanto comenzaron a disiparse. Me di cuenta de que mantenerme firme no me hacía fría ni insensible. Simplemente había aclarado lo que estaba dispuesta a aceptar y lo que no. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios mientras consideraba el futuro. La casa, mi paz, mis reglas era mía para mantener. Podía nutrir relaciones sin sacrificar mi bienestar. Había sobrevivido la tormenta, defendido mi espacio y salido más fuerte. El aire de la tarde entraba por la ventana abierta, trayendo el aroma de jazmín del jardín, y me permití sentir una satisfacción tranquila. Esto era lo que se sentía: el control, la claridad y la certeza moral. Y por primera vez en mucho tiempo, creí que podía navegar la familia, la autonomía y el crecimiento personal sin miedo. La luz de la mañana se colaba por las cortinas mientras me servía una taza de café fresco, saboreando el silencio de mi casa. Por primera vez en semanas, el día se sentía completamente mío. Me moví lentamente por la cocina, disfrutando la libertad de marcar mi propio ritmo, tomar mis propias decisiones y saborear los pequeños detalles que había descuidado, like el brillo del sol en los pisos de madera o el suave aroma de las hierbas en mi jardín de ventana. Pasé la tarde cuidando el jardín, podando rosas y regando verduras, dejando que el ritmo del trabajo calmara mi mente. Más tarde, me acurruqué en mi sillón favorito con un libro que había querido terminar por meses,
sin interrupciones, las páginas girando con una familiaridad satisfactoria. Cada momento reforzaba una sensación de pertenencia sobre mi espacio y mi tiempo. Las noches traían cenas tranquilas que preparaba a mi propio ritmo. La cocina viva con el aroma reconfortante de verduras asadas y pan fresco. Reía suavemente con mis propios chistes mientras escuchaba la música que elegía, sin compromisos ni expectativas. De vez en cuando pensaba en Elena y la familia, pero ahora esos pensamientos venían con una confianza tranquila. Había honrado mis límites mientras dejaba espacio para que ellos vivieran sus vidas también. Cuando el sol se puso y las primeras estrellas aparecieron, me acomodé en el sofá, con una manta tibia sobre los hombros. La casa se sentía viva con mi presencia, no solo llena de recuerdos o expectativas. Tomé mi té lentamente, disfrutando la estabilidad, la independencia y el silencioso triunfo de reclamar mi vida en mis propios términos. Me senté en el porche mientras la brisa de la tarde traía el aroma de jazmín en flor por el patio. La casa, finalmente tranquila, se sentía como un reflejo de mis elecciones, mis límites respetados, mi autonomía intacta. Pensé en Elena, en la suegra, en la danza cuidadosa de amor, expectativa e independencia que había definido nuestras vidas. Los eventos de las últimas semanas me enseñaron el valor de mantenerme firme, de proteger mi espacio sin cortar a quienes quiero. Sabía que la familia seguiría probando límites, pero me sentía lista, anclada en el conocimiento de que el respeto debe ser mutuo y que mi voz importa. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, sonreí quedamente, imaginando un futuro donde la autonomía y la familia coexisten, no a costa una de la otra. Al reclamar mi vida, había encontrado claridad, fuerza y una esperanza de que la próxima generación pudiera aprender tanto de mis límites como de mi compasión.